El siguiente ejercicio corresponde a la prueba EBAU de junio de 2022 de Andalucía y nos piden que consideremos esta función definida a trozos con 3 intervalos, y en el apartado A nos piden que calculemos los valores de A y de B de manera que la función sea continua. Nos lo dice aquí, por tanto aplicamos eso. Para que sea continua ya sabemos que el límite cuando x tiende a un punto por la izquierda tiene que ser igual a la función en ese punto, igual también al límite cuando x tiende a ese punto por la derecha. Por tanto, como esto se tiene que cumplir y es continua, vamos a ver qué ocurre en los puntos donde cambia la definición de la función. Eso significa que en x igual a menos 1 tiene que ocurrir que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función, en este caso 1 partido por x, podríamos evitar los paréntesis, no hace falta en este caso. El límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, ahora sí hay que poner paréntesis, porque tenemos suma y resta de elementos, y la función en menos 1 tienen que coincidir. Los tres tienen que ser iguales. Si sustituyo el menos 1 en la primera expresión, primer límite, obtenemos 1 entre menos 1 menos 1. Si sustituimos en el segundo, tendríamos menos a más b. Y en menos 1 tenemos que irnos a la definición de la función y ver dónde tiene el igual el menos 1. No, evidentemente no puede tener los dos a la vez. En este caso está en el segundo, por tanto f de menos 1 es menos a más b. Y como los dos tienen que ser iguales, entonces tenemos que menos a más b tiene que ser igual a menos 1. Si aplicamos lo mismo en el otro punto, donde cambia la definición, en el 1, tenemos que límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y f de 1 tienen que coincidir. A la izquierda tendríamos la función, que está a la izquierda del 1, ax más b, que sustituyendo tendríamos a más b. A la derecha tendríamos el cociente x cuadrado dividido x más 1, y al sustituir tendríamos un medio. Y f de 1, donde estará el igual, que en este caso es en el último intervalo, al sustituir obtenemos un medio. Como los tres tienen que ser iguales, tenemos en este caso que a más b es igual a un medio. Y por tanto, lo único que nos queda es resolver este sistema. Por un lado tenemos menos a más b es igual a menos 1. En la otra ecuación sería a más b es igual a un medio. Por tanto, podemos utilizar cualquier método, pero si sumamos las dos ecuaciones, tendríamos que 2b es igual a menos un medio. Por tanto, tenemos que b es igual a menos un cuarto. Sustituimos este valor en cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo en la segunda, a más menos un cuarto es igual a un medio, por tanto pasa sumando un cuarto y tendríamos que a ser igual a 3 cuartos. Con esto tendríamos el valor de b y el valor de a. En el apartado B nos piden que estudiemos las asíntotas de la gráfica y que la estudiemos, o sea que digamos también si los valores que toman a un lado y a otro de los puntos. Por tanto, vamos a estudiar primero las asíntotas verticales.
En el primer intervalo, he bajado demasiado, en el primer intervalo teníamos la función 1 partido por x. Por tanto, en el primer intervalo, 1 partido por x tendría asíntota vertical cuando se anula el denominador, o sea, en x igual a 0. Pero como esta función está definida si x era menor que menos 1, podemos concluir que no existe en ese intervalo asíntotas verticales. En el segundo intervalo tendríamos un polinomio. Por tanto, tampoco existe asíntotas verticales, ya que un polinomio de hecho no tiene ningún tipo de asíntotas. Y en el tercer intervalo tendríamos la expresión x cuadrado dividido x más 1, donde se anula el denominador en x igual a menos 1. Pero como ese intervalo era para las x mayor o igual que 1, este valor no está en ese intervalo, por tanto no tiene no existe las asíntotas verticales en este intervalo, por tanto no tiene asíntotas verticales en todo el dominio de definición. Para hallar las asíntotas horizontales, tendríamos que estudiar los límites cuando x tiende a más y a menos infinito. Por tanto, si x tiende a menos infinito, tendríamos que tomar el primer intervalo, que es el que contiene, puede contener los valores cuando se tiende a menos infinito. Por tanto, tendríamos límite cuando x tiende a menos infinito de la función definida en el primer intervalo, que es 1 partido por x, y sería igual a 0. Por tanto, tiene asíntota horizontal y es la y igual a 0. Para ver cuando x tiende a más infinito, entonces tendremos que irnos al último intervalo, al tercero, que es el que contiene valores cuando se tiende a más infinito, que sería la función x cuadrado dividido x más 1. En este caso, tenemos que el límite, cuando x tiende a más infinito, de x cuadrado dividido x más 1, es igual a más infinito. Por tanto, no tiene asíntota horizontal. Evidentemente, podríamos desde un principio saber que no tiene asíntota horizontal, porque el grado del numerador, siendo dos polinomios, un cociente de dos polinomios, el grado del numerador es mayor que el denominador. Por tanto, ya no tiene asíntota horizontal. De hecho, vamos a ver las asíntotas oblicuas. Evidentemente, hacia menos infinito no tiene, ya que tiene horizontal. Y a más infinito vamos a estudiarlo. De hecho, ya podemos decir cuando es un cociente de polinomios que va a tener, porque el grado del numerador es 1 más que el denominador. El grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1, por tanto, podríamos ya ir sobre seguro a que va a tener. Para eso tenemos que calcular m, que es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x dividido por x, o sea, límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado dividido, cuando es un cociente de polinomio y dividimos por x, es lo mismo que multiplicar el denominador por x. Por tanto, tenemos x cuadrado
más x. Y como es un cociente de polinomios, los dos tienen el mismo grado, entonces la solución de este límite son el cociente de los coeficientes de los monomios de mayor grado, en este caso 2. Por tanto, 1 entre 1, 1. N sería el límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x menos mx. En este caso sería el límite, cuando x tiende a más infinito, de x cuadrado dividido x más 1 menos 1, que era m, que le hemos calculado anteriormente, por x. Aquí tendremos que poner el paréntesis, tenemos suma y resta de elementos, y haciendo una suma de fracciones, tendríamos x cuadrado menos x cuadrado 0 y menos x dividido x más 1. Por la misma razón de antes, dos polinomios, cuando x tiende a más infinito o menos infinito, dos polinomios con el mismo grado, el resultado es el cociente de sus coeficientes, en este caso menos 1 entre 1, menos 1. Eso significa que tiene asíntota oblicua y es la recta igual a mx, en este caso x, más n, que sería menos 1. Y con esto tendríamos el ejercicio resuelto.